Hola, ¿qué tal, jóvenes? Pues aquí vamos a ver un extra, ¿no?, que les quiero mostrar a ustedes sobre los sistemas eléctricos de potencia. En este caso, aquí se nos presenta en este documento los diagramas unifiliares del sistema nacional para el 2016 y 2021, ¿de acuerdo? Todo el sistema eléctrico nacional está contenido en este PDF. Esa es una información que ustedes lo pueden, ¿cómo se llama?, bajar de la página del CENEL. Sin embargo, pues se los voy a mandar para que ustedes lo tengan, ¿no? Entonces aquí la región de México está dividida por estas zonas. Nosotros pertenecemos a la zona peninsular. Los demás estados, a la zona oriental, por ejemplo, los que se encuentran en esta región, la central, occidental, noreste, noroeste, Baja California y Baja California Sur. Entonces así está dividido. Entonces, aquí pues podemos ver cómo más o menos son las líneas de transmisión, por así decirlo, a gran escala, ¿no? La interconexión de cómo es entre ellas. Entonces aquí se puede observar prácticamente cómo es la interconexión. Por ejemplo, vamos a irnos acá a Yucatán para ver cómo está la conexión. Se dan cuenta, aquí inclusive están puestos los sistemas, por ejemplo, fotovoltaicos, ¿no?, instalados, las otras generadoras, ¿no? Esa es una energía nuclear, sí, puede ser energía térmica, etcétera, ¿no? Y aquí vamos a ver en Yucatán, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos una red eléctrica que viaja desde Chiapas, en este caso de Chicoacén, es la Chicoacén 2, aquí se genera la energía eléctrica, y la principal pues viene siendo esta que viaja, ¿no? ¿Sí o no? La de Ticul. Y acá en Ticul, pues lógica, se distribuye la energía hacia toda esta red que va hacia Mérida, pero la principal es Ticul, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si Ticul se llega a ir, pues podríamos acabar un respaldo, pero habría que ver la posibilidad de que se tenga la capacidad necesaria. Entonces aquí también tenemos los tipos de generaciones, vemos la interconexión, cómo está interconectados los sistemas. Vemos que acá en el caso de Cozumel hay una línea, hay una generadora acá y una línea marítima que viaja hasta Playa del Carmen, si nos damos cuenta, ¿no? Hasta Playa Carmen. Entonces aquí está prácticamente el sistema eléctrico de Yucatán y cómo se interconecta a todas las regiones de México. Pero esto es nada más el sistema eléctrico a gran escala. Ahora, habría que ver cómo está interconectada toda la parte de sistema eléctrico a nivel macroscópico, ¿no? A nivel microscópico, perdón. Vamos a verlo. Fíjense, aquí tenemos todos los diagramas de las gerencias o zonas. Vamos a buscar la peninsular para que veamos cómo está. Vamos a ver si aparece la peninsular aquí. Esta es todavía Baja California. Aquí está la peninsular, ¿vale? Gerencia de control regional peninsular. Es como está conectado el sistema de control, ¿vale? Entonces aquí, pues ya les había comentado cómo está la generación. Aquí, por ejemplo, en Mérida, pues tenemos estas generadoras, la Mérida 3, la Nachicocom, la Mérida 2, y acá está la interconexión entre ellas, ¿no? Y acá pues nos señalan prácticamente las líneas de tensión, lo que les comentaba, 400.000 voltios estas líneas, las azules, por eso esta es la principal, y 230 kilovoltios las de color naranja. Por eso esta de azul es de 400.000 kilovoltios, porque esta tiene que viajar desde Chiapas hasta Yucatán.
¿de acuerdo? Por eso requiere más voltaje. Y tenemos hasta los de 115.000, que esos son para distancias mucho más cortas, ¿de acuerdo? Aquí se genera la energía y llega hasta Carmen, ¿no? En Carmen se genera, ¿no? Entonces son distancias mucho más pequeñas, por eso el voltaje es mucho más pequeño, ¿sí? Recuerden que a mayor voltaje, mayor distancia. Entonces aquí tenemos prácticamente el diagrama unifilar de las subestaciones de potencia. En este caso es de zona Campeche, o sea, en Campeche cómo está interconectado. Vemos que aquí tenemos un sistema de la subestación Aquimpeche, Lerma, Champotón, Playa Esmeralda, Ixpujil, y observamos cómo están interconectadas entre sí, ¿no? Entonces aquí prácticamente vemos que es un sistema de un montón de nodos. Imagínense si hiciéramos los cálculos a mano para poder encontrar los flujos de potencia, no acabaríamos. Por eso es importante saber y entender cómo se obtienen los flujos de potencia y pues mediante software o mediante computadoras se obtienen dichos flujos de potencia, ¿de acuerdo? Aquí por ejemplo tenemos la salida, ¿no? Esta es creo que es una programada. Aquí tenemos la de Ticul, ¿no? En ese caso, cómo viajan, ¿no? Los buses. Mashcanú, Tecash 2, Cambul, etcétera, ¿no? Aquí tenemos la principal de 400.000 voltios que alimenta esta, ¿de acuerdo? Y acá está la interconexión entre ellas, la capacidad de los transformadores. En este caso la capacidad está en MVAs, ¿vale? Y aquí está, ¿no? Aquí vemos la parte de la zona Mérida, o sea, Mérida, cómo está interconectado entre sí. Que vemos, por ejemplo, en este caso aquí Progreso depende de esta línea, ¿sí? De esta línea, de este bus, ¿sí? O sea que si aquí en Progreso llega a fallar, por ejemplo acá hay una falla en este punto, el Progreso se quedaría sin energía, ¿sí? Es lo que podemos observar. En el caso de Mérida, la Mérida 2, que tiene generadoras eléctricas, las generadoras se conectan a esta subestación que distribuye energía a todos estos puntos. Por ejemplo, en Cementos Maya agarra energía en alta tensión, ¿de acuerdo? Recordemos que este color viene siendo 230.000, o sea, a Cementos Maya le llega su tarifa en alta tensión, ¿sí? De 230.000 kilovoltios, y ya de eso ellos tienen dos transformadores de 20 que hacen que bajen para poder utilizarlo en sus equipos, ¿sí? Aquí en más resulta a la hidrogenadora también tiene una alimentación que viene directamente de la Mérida 2. Sin embargo, también la hidrogenadora tiene un sistema de cogeneración de energía, ¿sí? De una capacidad de 13.1 megawatts, ¿de acuerdo? Entonces también generan su energía. Y así tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, manufacturera Lee depende de este nodo de interconexión, ¿de acuerdo? Que la energía de este nodo en 230 kilovoltios nace de Nachicocón, ¿sí? La generadora de Nachicocón viene, y cierta parte también viene de la Mérida 2, porque llega este nodo y de acá se distribuye, ¿no? Entonces aquí tenemos Mérida, acá tenemos otro tipo de interconexiones, ¿no? Aquí, cómo viajan, ¿no? Las interconexiones de potencia. Acá tenemos zona Cancún, cómo está conectado Cancún. Tenemos estas subestaciones. Sin embargo, acá tenemos una generadora que es Tejenisuc, es una generadora que tiene Cancún, que genera energía para todas estas líneas, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo importante es ver cómo está el sistema eléctrico de potencia solamente a nivel peninsular, y como les comento, pues hacer el estudio de flujos de potencia para un sistema nacional, pues
creo que nunca acabarían los cálculos en su vida, porque ya vieron cuánto es. No sé cuántos nodos hay a nivel nacional, habría que contarlos, pero es bastante, ¿no? Entonces, para eso se ocupan softwares, ¿de acuerdo? Para poder visualizar los flujos de potencia en cada parte de acá, ¿sí? Aquí tenemos esto, acá lo demás, etcétera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos de Baja California, ¿sí? Baja California Sur, al parecer no está interconectado. Vamos a ver. Vamos a ver. Efectivamente, Baja California Sur se pretende realizar una línea a futuro, pero si nos damos cuenta, fíjense, Baja California Sur se pretende construir una línea, pero en corriente directa, de 400.000 kilovoltios a 850 megawatts, pero en corriente directa. Sí, ese es un proyecto que se tiene hecho. Lo que les comento es lo siguiente: la energía puede ser transmitida tanto en corriente alterna como en corriente directa. Anteriormente no se podía transmitir la energía en corriente directa. Bueno, sí se podía transmitir. Sin embargo, el problema que tenía la corriente directa en ese tiempo, estamos hablando en el tiempo de Tesla y de Edison, ¿no? En la guerra de sus corrientes, de que tenía el problema de que cada determinada distancia corta se tendría que poner una repetidora. ¿Por qué? Porque en la corriente directa era muy difícil o casi imposible elevar los voltajes. Recordemos que para poder transmitir energía es necesario elevar el voltaje. En corriente directa es muy difícil elevar el voltaje, a diferencia de alterna. Alterna solamente tenemos un transformador que hace que el efecto de la inducción electromagnética sencillo, y de ahí pues eleva el voltaje. Sin embargo, en corriente directa no es así. En corriente directa se requieren dispositivos electrónicos para poder aumentar ese voltaje. Entonces, aquí, como ya en la actualidad esos dispositivos electrónicos ya se tienen de manera adecuada, ya se tiene la tecnología, sí se puede utilizar líneas de transmisión en corriente directa. ¿Qué ventajas tiene utilizar una línea en corriente directa que en corriente alterna? Pues la ventaja es que en corriente directa es mucho más fácil calcular los sistemas. ¿Por qué? Porque solamente te basas de tu fórmula. ¿Cuál fórmula? Voltaje es igual a Reina de Inglaterra. Solamente de esa fórmula. Te olvidarías de los senos, de los cosenos, de la potencia reactiva, de la potencia aparente. De todo eso te olvidarías si utilizaras un sistema en corriente directa. Sería mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay otro de los aspectos importantes, es que los armónicos en corriente directa no existen, ¿sí? Los armónicos se pueden crear por efectos que se pueden dar en los transformadores, en los generadores, en las cargas que estén interconectadas en el sistema eléctrico. Sin embargo, en corriente directa no existen esos armónicos, ¿vale? Entonces, eso es una ventaja de poder utilizar una línea en corriente directa. Entonces, esto pues se tiene planeado a futuro, a ver si lo realizan. Y esa es una de las ventajas que se tienen. Entonces aquí a gran escala se tiene prácticamente la interconexión de los sistemas de potencia, ¿de acuerdo? En este caso, esta parte, no crean que todo lo ve una sola persona. Cada centro está dividido. Por ejemplo, la parte de control peninsular solamente ve peninsular. La parte de control oriental solamente ve control oriental, occidental y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, el peninsular, si requiere más energía, se la tiene que pedir a estas partes, ¿no? En este caso, pues vemos que había una línea que se conectaba en Chiapas, ¿no? Entonces aquí se le pide más energía. Aparte de esto, jóvenes, hay otras personas que ven los interruptores, que vienen siendo de estos que están acá, ¿sí? O sea, hay otras personas que también se encargan. Imagínense la cantidad de coordinación que se requiere para poder
valga la redundancia, coordinar el sistema eléctrico, ¿sí? Es bastante. Entonces, realmente no cualquier persona puede trabajar allí. ¿Por qué? Porque necesita tener las habilidades necesarias para poder coordinarse en esta situación, ¿no? En estos sistemas. Por eso esos trabajos son sumamente bien pagados. ¿Por qué? Porque necesitas tener mucho conocimiento en esto. Y sobre todo, más que igual conocimiento, necesitas tener ciertas habilidades físicas y habilidades psicológicas, por así decirlo. Porque se imaginan que una persona tiene el control de cada uno de esos interruptores y por alguna causa se le ocurre cerrar el interruptor. Ellos no lo manejan de manera física. Ellos desde su computadora aprietan, hacen clic y meten el interruptor o lo cierran. Pero se imagina que hay una persona que se le esté dando mantenimiento, por ejemplo, a la subestación de Copté. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que abrir uno de esos interruptores o estos dos para que la subestación quede sin energía, ¿de acuerdo? Pero se imaginan que ven una persona que no tenga estas habilidades y se confunda y presione estos dos interruptores y entre de energía. Las personas que van a estar aquí pues pueden suceder accidentes fatales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, no cualquier persona puede hacer esto. Es necesario que sepa mucho de potencia y sobre todo que tenga habilidades psicológicas también, porque les hacen un examen psicológico muy a fondo a ese tipo de personas que entran allí, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo comentar aquí de todo esto. ¿Qué más? Pues así está distribuido el sistema eléctrico nacional, ¿vale? Aquí está, fíjense, los diagramas, las obras nuevas están punteados. Aquí prácticamente está todo, ¿no? Qué es lo que se tiene y lo que se tiene planeado, ¿no? Por hacer. ¿De acuerdo? Esta materia de potencia, jóvenes, es muy amplia. Esto nada más, en este curso solamente vimos un poquito, ¿no? de la materia, porque realmente esto es sumamente amplio. Si quieren ustedes ampliar más su conocimiento, les recomiendo el libro de análisis de sistemas de potencia de John J. Grainger, ¿sí? John J. Grainger. En ese libro pues pueden ustedes expandir mucho más su conocimiento para que entiendan más sobre los sistemas eléctricos de potencia, ¿de acuerdo? E igual, pues, como les comenté, me hubiera gustado utilizar el software ETAP para que ustedes vean cómo se comportan los flujos de potencia, pero tengan en cuenta y tengan en fe en mí que el software te lo resuelve todo. Sin embargo, es un software sin conocimiento, no es un software. ¿Por qué? Porque como tienes que meter valores a ese software, tienes que saber qué es lo que le estás metiendo. Si tú no conoces cómo se hace, cómo se meten los valores del software, es porque no entiendes cómo funciona el cálculo del sistema de potencia, ¿de acuerdo? Vimos el método de Newton-Raphson, ¿vale? Que es el método pues más utilizado. ¿Por qué? Porque al utilizar derivadas, el sistema converge más rápido al valor. El método de Gauss-Seidel también se utiliza, ¿no? Pero es mucho más sencillo que el de Newton-Raphson, pero el problema que tienes que realizar muchas más iteraciones. Entonces, por cuestiones de tiempo no lo vimos. Sin embargo, en el libro de análisis de sistemas de potencia ahí lo pueden encontrar. ¿De acuerdo? Pues sin más que decir, pues muchas gracias a ustedes y pues espero que hayan aprendido algo nuevo en su carrera que les puede servir más a futuro y les deseo mucho éxito.